la función de un maestro? ¿Cuál es la función de un maestro? Pregunto. ¿Es meramente un transmisor de información? ¿De conocimiento? Por lo menos tiene que ser eso. En cualquier sociedad, muchachos de uno y otro sexo han de prepararse para ganarse la vida, dependiendo para él de sus capacidades. Es parte de la función de un maestro impartir conocimiento al estudiante, de modo que éste tenga un empleo cuando llegue el momento, y pueda también tal vez ayudar a crear una mejor estructura social. El estudiante tiene que ser preparado para enfrentarse en la vida. Interesante, todos aplaudirían. Bravo. Pero no. Sigamos. Así es, Señor. Pero no estamos tratando de descubrir cuál es la función de un maestro. ¿Es meramente preparar al estudiante para una próspera carrera? ¿No tiene el maestro una mayor y más amplia significación? Claro que sí, por lo pronto puede ser un ejemplo. Por su forma de vivir, por su conducta, actitud y punto de vista, puede influir sobre el estudiante e inspirarlo. ¡Bravo! ¡Bravo! No. Pero sigamos. ¿Es la función del maestro ser el ejemplo para el estudiante? ¿No haya bastante ejemplos, héroes, líderes, sin añadir a la larga lista? ¿Es el ejemplo la forma de educar? Porque todos mencionaron, el maestro tiene que ser un ejemplo, tiene que ser guía, tiene que sembrar valores, tiene que sembrar principios, tiene que ser bueno. El maestro se interesa para que los alumnos cambien, o para que los alumnos superen al maestro. ¿Esa es la función del maestro? La pregunta. Pero hasta ese límite hemos llegado en nuestro entendimiento, y los padres o los ministros han llegado hasta esa etapa, pero más allá no lo ven. Por eso esto juega una cuchilla de doble filo. Es una especie de, el tiro sale por la culata. Hasta ahí. Ahora vamos a percibir algo distinto. Cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, ¿qué ocurre con el estudiante? Aquí viene ya el entendimiento. Cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, ¿qué ocurre con el estudiante? Porque todo el mundo dice, el maestro es el ejemplo y todos tienen que seguir. Bonitas palabras. Para una mente que no está inquieta, dirían, te felicito, dijiste algo muy bueno. Pero no para aquel que tiene aún inquietud por entender. Cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, ¿en qué se convierte el estudiante? ¿O qué sucede con el estudiante? ¿Qué sucede? Piense. Si A sigue a B, si A sigue a B y B permite que lo sigan, ¿en qué se convierten estos dos? ¿Dependiente? Sí. Cuando A sigue a B, A se destruye. Cuando B permite que lo sigan, B está destruido. Sí, ambos están destruidos. ¿Por qué? Cuando el estudiante es seguido o incitado a seguir un ejemplo, ¿qué hay? En el mismo hecho de seguir o que tú seas mi ejemplo, hay temor, hay miedo. Y el temor o el miedo no paraliza la espontaneidad, la naturalidad. Si el maestro se convierte en un ejemplo, tú lo ves a cierta altura y tú sigues
¿qué ocurre? Viene el moldeamiento. Ya, el estudiante se moldea a la imagen del profesor. Entonces, cuando el estudiante es incitado a seguir un ejemplo, si el maestro se convierte en un ejemplo, ¿no moldea y tuerce ese mismo ejemplo la vida del estudiante? Lo tuercen. La vida del estudiante lo tuercen. Ese mismo ejemplo lo tuercen. Por algo no hablamos acerca de emoción y pasión, así que ustedes lo entenderán con mucha más claridad. 60.000 universitarios abandonan su carrera. 60.000 universitarios abandonan su carrera cada año. Y más de 100 millones de dólares se pierde, por decirlo. 60.000 universitarios abandonan su carrera. ¿Por qué? Vamos a entender. ¿No moldea y tuerce ese mismo ejemplo la vida del estudiante? ¿Y eso qué? ¿Y no fomenta entonces el perpetuo conflicto entre lo que él es y el deseo de ser alguien que no es? ¿El ejemplo? Todo el mundo dice que tiene que ser el ejemplo, pero no vemos más allá. ¿No genera eso un perpetuo conflicto entre lo que él es y el deseo de ser alguien que no es? ¿No es la función del maestro ayudar al estudiante a comprender lo que él es y no lo que desea, o seguir un ejemplo, o practicar valores o principios? Pero el maestro tiene que guiar al estudiante hacia una vida más noble y mejor. Oiga usted, para guiar tienes que saber. ¿Pero qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Solo sabes lo que te han dicho que es y que debe ser. Lo que te han dicho que es, como un anticuerpo convertido en cuerpo. Como emo, ¿qué harás a tus estudiantes? Como gótico, ¿qué harás a tus estudiantes? Vamos, ¿qué hará? Vamos. ¿Qué hará como emo a sus estudiantes? ¿Los moldeará? Sí, los moldeará a su propia imagen. ¿Como gótico? Claro. Como cristiano, como católico, como judío, como musulmán. Entonces nuestra educación es moldeamiento. Por eso su niño entra a una escuela, a un colegio y sale ya sin inquietud, porque le han llenado. Hay un llenado, es una especie de condicionamiento. Para guiar tienes que saber, pero ¿sabes qué sabes? ¿No es la función de un maestro ayudar al estudiante a entender lo que él es? El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. ¿A qué se refiere? El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. ¿Qué quiere decir? El descontento es parte de la inteligencia,
pero no así la fácil pacificación del descontento. Vean a la mamá, que siempre dice que su hija es preguntona y es rebelde, se revela, lo cual mamá dice de que eso está malo, es malo. Es rebelde mi hija, mi hijo ya aceptó, está tranquilo, pero ella es rebelde, se revela. Eso es descontento. Mientras que el otro aceptó todo, ella no cuadra, dice, no cuadra, no, se revela. Ese descontento es parte de la inteligencia, pero ese hermoso descontento fácilmente se castra, se pacifica con el condicionamiento, con el adormecimiento, con el qué pensar, con y desde entonces una mente aquietada, lo que hablamos. El descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación de ese descontento. Ese descontento se irá entendiendo conforme vas también entendiendo otras cosas. O sea, ese descontento no se castra, no se mata. Ese descontento es esa inquietud, y esa inquietud termina cuando vas entendiendo conforme vas viviendo. Pero no así la fácil pacificación del descontento, que es adormecimiento. Por eso los niños ya no tienen inquietud, temen hacer preguntas, siquiera algo, porque hay el miedo de que papá o mamá le castigue. La fuente de la investigación en la realidad, ahora la inquietud es la fuente, la inquietud es la llama de la investigación. ¿Por qué está todo? Porque las mentes ya no están inquietas, se les ha castrado, adormecido. Imagínense a una persona que está en pandilla, corre, salta, tiene una energía, protesta, revienta, ¿sí? Es interesante esa energía, pero no lo llevamos hacia el entendimiento, lo adormecemos. Todo eso, al final tenemos un adormecido. Entonces, el descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación. Si me revelo es por algo, porque algo no me encaja, no encaja algo. Sí, entonces me revelo. Protesto, sí, un momento, no. Papá, no, tienes que hacer esto porque... No, es que estás defendiendo inconscientemente algo que es y que está en lo más profundo de tu naturaleza. Pero casi siempre eso se aplaca. Entonces el descontento es parte de la inteligencia, pero no así la fácil pacificación del descontento. De nuevo, si como maestro infundes en el estudiante pensamiento y sentimientos, ¿no lo estás volviendo psicológicamente dependiente de ti? Mira, si infundimos pensamiento, sentimiento, ¿en qué lo estamos convirtiendo? Si infundimos pensamiento, ideología, sentimientos, ¿en qué lo estamos convirtiendo? Lo estamos volviendo psicológicamente dependiente de ti. ¿Es por qué? Porque te hace reír. ¿Por qué? Porque te da muchas cosas. Entonces por eso lo extrañas cuando ya no está. Sí, lo extraño a ese profesor porque me hizo alegrar. Con él me divertía. Sí, pues, ¿ven? Psicológicamente. Es otra cosa muy distinta a lo otro, pero cuando dices, lo extraño, sí, eso. O sea, cuando infundimos pensamientos, sentimientos, ¿en qué se convierte el estudiante? Se hace dependiente, psicológicamente, dependiente del profesor. Entonces así el profesor tiene el poder para manipularte. Cuando actúas como su inspiración, cuando te contempla a cierta altura como contemplaría a un conductor o a un ideal, seguramente que está dependiendo de ti. ¿No engendra el temor la dependencia? ¿Y no paraliza el temor la inteligencia? Pero si el maestro no ha de ser ni un inspirador, ni un ejemplo, ni un guía, entonces ¿cuál es su verdadera función?
en el momento en que no eres ninguna de estas cosas, su guía, su ejemplo, ¿qué eres? En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, ejemplo, guía, él sábelo todo, ¿qué eres? Vamos. Pero el maestro ha de ser un inspirador, o sea, si no ha de ser un inspirador, un ejemplo, un guía, entonces, ¿cuál es su función? Porque ya hemos detectado lo que implica ser un ejemplo. Porque muchos vienen, quiero ser como Alan. Hay que entenderlo. Luego en el proceso de entendimiento ya. Alan es Alan, pero tú eres tú. Entonces sigamos. En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, ¿qué eres? ¿Cuál siquiera es tu relación con el estudiante? Vamos. En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, ¿cuál es siquiera tu relación con el estudiante? Educamos para que el alumno se hace dependiente del profesor. Desde entonces nos quejamos de por qué, por acá, por allá. En el momento en que no eres ninguna de estas cosas, ¿qué eres? ¿Cuál es tu relación siquiera con el estudiante? Les diré lo que ha sido nuestra relación. Nuestra relación con él se basaba en una idea de lo que era bueno para él, que él debería hacer esto o aquello. Sí, en eso consistía nuestra relación. Una vez más, nuestra relación con él se basaba en una idea de lo que era bueno para él, que él debía hacer esto o aquello. Tú eras el maestro y él era tu alumno. Tú actuabas sobre él, influías sobre él conforme a tu condicionamiento particular. De modo que consciente o inconscientemente lo moldeabas a tu propia imagen. En eso consistía nuestra relación. Pero si dejas de actuar sobre él, entonces él es importante en sí mismo. Si dejas de actuar sobre él, o sea, los alumnos, entonces el alumno es importante en sí mismo. Lo que significa que tienes que comprenderlo y no reclamar que él te comprenda a ti o a tus ideales, que de todos modos son falsos. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que tratar con lo que él es y no con lo que debería o te gustaría que fuera. En la pura esencia, esa es la función del maestro. Por eso es muy delicado tratar estos temas. No se puede tocar estos temas en el nivel básico, sino qué es el que pensar, el acto de pensar, y así vas entendiendo un poco más. Entonces, esa es la función del maestro. ¿Ves que no es sembrar valores o principios? Tú siembras valores o principios de acuerdo a qué. ¿Como emo tendrá valores? ¿Como gótico tendrá valores? ¿Como cristiano tendrá valores? ¿Cómo tendrá valores? Distintas, ¿no? Distintas. De acuerdo a eso te van moldeando. Una cosa es practicar valores. Por ejemplo, el respeto. Por ejemplo, muchos practican el respeto. Cuando practican el respeto, se convierten en algo mecánico. Pero otros, hay respeto en ellos. Uno es mecánico y el otro es por entendimiento. No le toco a usted, no agarro sus cosas por entendimiento. No porque me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno. Ideas. O porque alguien me va a premiar o alguien me va a castigar, o quiero verme superior o no quiero verme inferior, no. Porque hay una constitución, un código, no. Es por entendimiento.
por comprensión. Pero si no tocas sus cosas porque hay una constitución o alguien te va a castigar, es como si lo hubieras tocado sus cosas. Si no votas esto porque hay una ley, es como si hubieras votado. Si no votas esto, no tocas sus cosas o no robas, por decirlo, es como si, porque hay una constitución, hay una ley, o el que dirá, o quieres verte superior, o un hombre con principios, es como si hubieras votado. Entonces hablamos de confianza en uno mismo, tomar nuestras propias decisiones, ser uno mismo. Eso significa, pues, significa de que no hay ley, no hay constituciones para ti. Entonces solo hay el acto de pensar en ti mismo. Entonces podemos hablar de una decisión propia, no influenciada.